Quiero proponer un brindis, anunció Álvaro, alzando su copa mientras todos, en su fiesta de inauguración de casa, giraban para mirarlo. Sus ojos brillaban con esa emoción tan característica que ya había visto muchas veces antes, justo cuando se preparaba para robarse toda la atención. Por los nuevos comienzos, los nuevos hogares, hizo una pausa dramática, y por la memoria del abuelo, una calma solemne se apoderó de la sala. Nuestro abuelo había fallecido apenas 4 días antes y la herida aún estaba abierta para todos. Alcé mi copa junto al resto, en silencio, rindiendo homenaje al hombre que tanto había significado para mí. Y hablando del abuelo, continuó Álvaro, dejando su copa sobre la mesita de centro, tengo un anuncio que hacer. Lo observé mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba un sobre un poco arrugado en las esquinas. Mi corazón dio un vuelco. Había algo en la forma en que me miró, algo incómodo, como una advertencia muda. Antes de morir, el abuelo me dio esta carta, dijo Álvaro, su voz proyectándose con firmeza en la sala de su nuevo hogar en Segovia. Quería que me quedara con su casa de vacaciones junto al lago, ese lugar que todos amábamos cuando éramos niños. La sala estalló en murmullos sorprendidos y felicitaciones. Mis padres sonreían orgullosos mientras Teresa, la novia de Álvaro, aplaudía con entusiasmo. Mi prima Marta me lanzó una mirada desconcertada desde el otro extremo del salón. Ella sabía lo unido que yo había estado al abuelo. Me quedé paralizada, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. La cabaña junto al lago era la posesión más querida del abuelo. Y no solo eso, había pasado allí casi todos los fines de semana durante los últimos 3 años, ayudándole a mantener el lugar, escuchando sus historias y simplemente disfrutando de su compañía. Álvaro, por otro lado, solo había estado quizá 2 veces en los últimos 5 años. Siempre se quejaba de la falta de Wi-Fi o de que no había nada que hacer. Pero lo más importante, hacía apenas 3 semanas el abuelo me había entregado una pequeña caja de madera. Me hizo prometer que no la abriría hasta que llegara el momento adecuado. Dentro había una escritura notarial que transfería oficialmente la propiedad de la cabaña a mi nombre. Él ya me la había dado, ni siquiera formaba parte de su herencia. Mientras Álvaro desplegaba la carta y comenzaba a leer lo que supuestamente eran los deseos del abuelo, lo observé atentamente. ¿Estaba mintiendo? ¿Sabía algo sobre la escritura? ¿Había cambiado de parecer el abuelo sin decírmelo? «Qué bien, Álvaro. Me alegro por ti», logré decir con una sonrisa forzada, aunque mi mente giraba como un torbellino. Necesitaba llegar a casa y revisar los documentos de la caja cuanto antes. Me excusé discretamente, diciendo que necesitaba ir al baño, y me escabullí de la celebración. Al cerrar la puerta detrás de mí, me apoyé contra ella y respiré hondo. La carta que Álvaro había mostrado no tenía sentido. La caligrafía del abuelo se había vuelto temblorosa en sus últimos meses por la artritis, pero la firma que alcancé a ver en ese papel se veía demasiado firme, demasiado perfecta. Mi móvil vibró con un mensaje de Marta. «¿Estás bien? Eso fue muy raro. Álvaro nunca se interesó por la cabaña». Le respondí de inmediato. «Tengo que revisar algo en casa. ¿Puedes cubrirme? Di que me llamaron del trabajo». A los pocos minutos, ella ya había inventado una excusa ante la familia, y yo salí discretamente por la puerta trasera, mientras todos seguían embelesados con la supuesta herencia de Álvaro. El trayecto hasta mi apartamento se sintió irreal. Las luces de las farolas se difuminaban entre los recuerdos del abuelo, enseñándome a pescar en el embarcadero, señalándome las constelaciones en el cielo limpio de la sierra, riéndose de mis intentos fallidos por hacer rebotar piedras en el agua. La cabaña no era simplemente una propiedad, era un santuario, nuestro lugar sagrado. La casa del lago no era simplemente una propiedad, era el lugar donde vivían nuestros recuerdos más valiosos. Era nuestro refugio, nuestro rincón especial, donde el abuelo me enseñó sobre la resiliencia, la paciencia y la belleza de encontrar alegría en las cosas más simples. Álvaro jamás mostró interés por esas lecciones, ni por la cabaña misma. Su anuncio no solo me tomó por sorpresa, se sintió como una profanación, una violación de algo sagrado.
En cuanto llegué a casa, fui directo al armario y saqué la caja de madera que me había entregado el abuelo. Era su antigua caja de puros, suavizada por los años. El cedro todavía conservaba su aroma, como si el tiempo no hubiera pasado. No la abras hasta que necesites saber la verdad, me había dicho, con esa mirada llena de sabiduría silenciosa que siempre me hacía pensar que sabía mucho más de lo que decía. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro había varios documentos doblados con cuidado, un sobresellado con mi nombre escrito a mano y una pequeña llave de latón que reconocí al instante. Abría el viejo escritorio de roble con tapa enrollable que tenía el abuelo en su estudio de la cabaña. Desplegué el primer documento y solté un jadeo. Era exactamente como lo recordaba, una escritura notarial que transfería la propiedad de la cabaña a mi nombre, fechada 6 meses atrás. Junto a ella había una carta escrita con la inconfundible caligrafía temblorosa del abuelo. Mi querida Lucía, cuando leas esto, probablemente ya no estaré. He decidido darte la cabaña en vida para evitar complicaciones. Eres la única que realmente amó este lugar como yo. Tu hermano nunca mostró interés, salvo cuando quería usarla para alguna fiesta en mi ausencia. Sé que podría intentar impugnar esto, por eso lo hice todo con un notario y lo registré formalmente. Hay una copia en el despacho de mi abogado, Tomás Hidalgo. La cabaña es legalmente tuya. Esto no forma parte del testamento. Confío en que honrarás el espíritu de nuestro lugar especial. Tuve que detenerme. Las lágrimas me nublaban la vista. Álvaro había mentido. Había fabricado una carta sabiendo perfectamente que el abuelo ya me había dado la propiedad. Su descaro era sorprendente, incluso para él. Mi teléfono vibró. Eran mensajes de mis padres preguntando dónde estaba. Álvaro también había escrito: bonita desaparición, no te preocupes, aún puedes visitar la cabaña, si lo pides con amabilidad. Fue en ese momento cuando supe lo que tenía que hacer. No lo confrontaría por mensaje ni por teléfono. Esto requería algo más directo. Guardé los documentos con cuidado dentro de la caja. Me sequé las lágrimas. Miré la hora. La fiesta probablemente seguiría un par de horas más. Respiré hondo y salí de casa. El trayecto de regreso a Segovia me dio tiempo para pensar. No pensaba montar una escena, ese no era mi estilo, y ciertamente no era lo que el abuelo habría querido. Siempre me decía: cuando tienes la verdad de tu lado, Lucía, no necesitas gritar. La verdad en silencio golpea más fuerte que cualquier mentira ruidosa. Aparqué una calle antes de la casa de Álvaro. La caja de madera descansaba en el asiento del copiloto como un tesoro silencioso. Me quedé un momento sentada, reuniendo valor. Pensé en todos esos fines de semana en la cabaña con el abuelo, mientras Álvaro estaba demasiado ocupado para venir. Recordé cómo se iluminaba el rostro del abuelo cuando llegaba, cómo pasábamos horas hablando de todo y de nada en el columpio del porche. ¿Qué harías tú, abuelo?, susurré, acariciando la tapa lisa de la caja. La respuesta llegó de inmediato, en lo más profundo de mí: lo correcto, pero con dignidad. No entré directamente a la fiesta. Primero le escribí a Marta. ¿Queda mucha gente?, respondió al instante. Solo la familia. La mayoría se fue después de la cena. ¿Vas a volver? Perfecto. No quería público para lo que estaba a punto de hacer. Tomé la caja y caminé hasta la puerta principal. Toqué suavemente. Fue el mismo Álvaro quien abrió. Su expresión pasó de sorpresa a cansancio. ¿Ya terminó la emergencia del trabajo?, preguntó, con ese tono sarcástico que ya me era familiar. El tono de Álvaro dejaba claro que no creía en absoluto que hubiera habido alguna emergencia de trabajo. Tenemos que hablar, dije con calma mientras entraba en la casa sin esperar invitación. Todos levantaron la vista al verme aparecer en el salón. Mi padre examinaba con atención lo que debía de ser la carta de Álvaro, mientras mi madre conversaba entusiasmada con Teresa sobre posibles renovaciones en la cabaña. Marta permanecía en silencio, sentada en un rincón, claramente incómoda con la escena. Lucía ha vuelto, anunció mi madre, innecesariamente. Justo estábamos hablando de la maravillosa noticia de Álvaro sobre la casa del lago. Precisamente de eso quería hablar, dije,
dejando la caja de madera sobre la mesa de centro. Los ojos de Álvaro se clavaron en la caja. Reconoció lo que era al instante, aunque intentó disimular. ¿Y eso qué es?, preguntó, con fingida ignorancia. Algo que el abuelo me dio hace 3 semanas, respondí manteniendo la voz firme. Me pidió que no lo abriera hasta que llegara el momento adecuado. Miré a Álvaro directamente a los ojos. Creo que ese momento ha llegado. Antes de que pudiera decir algo, mi padre se inclinó con interés. ¿Qué es, Lucía? Abrí la caja con cuidado y saqué la escritura notarial y la carta del abuelo. Hace 6 meses, el abuelo transfirió legalmente la propiedad de la cabaña a mi nombre, dije, colocando los documentos sobre la mesa para que todos los vieran. Ya es mía, no forma parte del testamento. La sala quedó en silencio. La mandíbula de mi madre cayó ligeramente mientras mi padre tomaba el documento con el ceño fruncido. Álvaro se quedó inmóvil, pálido como la cal. Esto está notariado, confirmó mi padre tras revisar el papel. Y esta firma es definitivamente la de tu abuelo. Eso es imposible, balbuceó Álvaro. El abuelo me dio la carta. Él quería que yo me quedara con la cabaña. ¿Puedo ver esa carta otra vez?, pregunté, extendiendo la mano hacia mi padre. Me la entregó y la puse junto a la carta original que había encontrado en la caja. La diferencia era evidente. La caligrafía de la carta de Álvaro intentaba imitar la del abuelo, pero no tenía el temblor característico de su artritis. Y la firma era demasiado perfecta, demasiado controlada. Álvaro, dijo mi madre con la voz apenas audible, ¿falsificaste esta carta? Su silencio fue una confesión en sí misma. Pasaron unos segundos pesados antes de que finalmente hablara. Su voz era una mezcla de desafío y desesperación. No lo entendéis. No es justo que ella se quede con todo. ¿Con todo?, repetí, genuinamente confundida. ¿De qué estás hablando? Siempre fuiste la favorita del abuelo, dijo, y las palabras salieron a borbotones, como agua rompiendo una presa. Siempre ibas a verle, siempre le ayudabas, siempre eras la nieta perfecta. A los demás apenas nos prestaba atención. Mi padre se aclaró la garganta, incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Álvaro, independientemente de cómo te sientas, falsificar la firma de tu abuelo es grave. Déjame ver ambas, intervino mi madre, tomando las 2 cartas. Las comparó durante unos segundos. Su expresión pasó del asombro a la decepción más profunda. «Ay, Álvaro», suspiró, «¿cómo pudiste hacer esto?» Teresa se levantó lentamente. Su rostro estaba blanco como el papel. «Creo que debería irme», murmuró, evitando la mirada suplicante de Álvaro mientras recogía su bolso. «Espera, Teresa, no es lo que parece», gritó Álvaro, pero ella ya estaba cruzando la puerta, que se cerró con un golpe seco tras ella. La sala volvió a quedarse en silencio. Marta me miró y me ofreció una pequeña sonrisa de apoyo. Siempre había visto a través de las artimañas de Álvaro, incluso cuando nuestros padres no podían. «No lo entiendo», dijo finalmente mi padre, girándose hacia mi hermano. «¿Por qué anunciarías algo así sin siquiera comprobar si era verdad?» La lectura del testamento es la próxima semana. El rostro de Álvaro se tiñó de vergüenza y rabia. Me enteré de la escritura, admitió. Fui al despacho del abogado del abuelo la semana pasada, preguntando por la herencia. Hidalgo mencionó que la cabaña no formaba parte del testamento, porque ya estaba resuelto, continuó Álvaro con la mirada baja. No quiso decirme más por confidencialidad profesional, pero lo entendí. Supe exactamente lo que significaba. ¿Y entonces?, insistió mi madre. Pensé que, si lo anunciaba primero, tal vez qué, presionó mi madre. Tal vez Lucía simplemente me dejaría quedarme con la cabaña. Tal vez, por una vez, todos me creerían a mí en lugar de a ella, estalló Álvaro, alzando la voz. Tal vez podría tener algo que también significara algo para el abuelo. Sus palabras flotaron en el aire, revelando una envidia más profunda de lo que jamás había imaginado. Sentí una punzada de compasión. A pesar de todo, ¿de verdad se había sentido tan excluido de la vida del abuelo? Álvaro, dije en voz baja, el abuelo te invitó a la cabaña incontables veces. Siempre decías que estabas demasiado ocupado, porque me sentía como un intruso.
replicó, con una mezcla de rabia y tristeza. Cuando me di cuenta de lo que me perdía, ya era tarde. Ustedes dos tenían su vínculo especial, sus bromas privadas, sus tradiciones. No había espacio para mí. Mi padre negó con la cabeza, el rostro cargado de decepción. Eso no justifica mentirle a toda la familia, hijo. Álvaro se dejó caer en una silla, agotado, como si se le hubiera escapado toda la energía. ¿Y ahora qué?, preguntó sin mirar a nadie. Ya dejaste las cosas claras, Lucía. Ganaste. Esto no se trata de ganar, dije, pensando en el abuelo, en lo que él hubiera querido. A pesar de tu engaño, sigues siendo mi hermano, y el abuelo también te quería. A su manera, pero te quería. Entonces me incliné hacia la caja de madera y saqué algo que no había mencionado hasta ese momento. Un sobre sellado con el nombre de Álvaro, escrito con la inconfundible letra del abuelo. También dejó algo para ti, dije, extendiéndoselo. Álvaro alzó la mirada. En su rostro se cruzaron la desconfianza y la esperanza. ¿Qué es? No lo sé, admití con sinceridad. El abuelo me dijo que no abriera nada que no estuviera dirigido a mí. Álvaro dudó un instante, pero finalmente tomó el sobre con cuidado. Lo abrió con dedos temblorosos y comenzó a leer. Su expresión pasó de la defensa al asombro y finalmente a algo parecido al remordimiento genuino. Lo sabía, susurró al fin. Sabía que podría intentar reclamar la cabaña. Mi madre se sentó a su lado, preocupada. ¿Qué dice, cariño? Álvaro dudó un momento, luego le pasó la carta. Léela, dijo. Todos deberían escucharla. Mi madre se colocó las gafas y empezó a leer en voz alta. Querido Álvaro, si estás leyendo esto es porque Lucía ha abierto mi caja de cedro. Eso significa una de dos cosas. O ya me he ido, o ha ocurrido algo que le ha hecho sentir que era necesario revelar su contenido. Te conozco desde el día en que naciste, y conozco tu corazón. Siempre has buscado reconocimiento y validación, cosas que tal vez no supe darte de la forma en que lo necesitabas. Pero también sé que cuando te sientes ignorado, a veces tomas decisiones impulsivas que hieren a los demás y a ti mismo. La cabaña fue transferida a Lucía. Lo decidí con mucho amor y reflexión. No porque no te quiera, sino porque ella conectó con ese lugar de una forma que tú nunca hiciste. Ella entendió lo que lo hacía especial para mí, y confío en que sabrá preservar ese espíritu. Lo que tú necesitas no es una propiedad, Álvaro, es un propósito. Adjunto un cheque por 25,000 euros. Úsalo para comenzar algo significativo. Encuentra aquello que encienda tu corazón, como lo hace la cabaña para Lucía. Quizá ese negocio del que me hablaste en Navidad. O tal vez otra cosa completamente distinta. Espero que algún día comprendas que esto no va de favoritos ni de justicia. Se trata de reconocer que hay caminos distintos para corazones distintos. Con cariño y esperanza, tu abuelo. Lucía mantendrá la puerta abierta para ti en la cabaña, no tengo ninguna duda, pero tu futuro está en construir algo propio, con amor y esperanza. El abuelo. Cuando mi madre terminó de leer la carta, no quedaba un solo ojo seco en la sala. Álvaro estaba sentado, cabizbajo, con el cheque temblando entre sus manos. Me vio por completo, murmuró, incluso desde la tumba. Mi padre se acercó y apoyó una mano reconfortante sobre su hombro. Tu abuelo era un hombre muy perceptivo. Álvaro me miró de verdad, tal vez por primera vez en años. Lo siento, Lucía, dijo con la voz baja pero firme. No tenía derecho a intentar quitarte lo que ya era tuyo. Le costó decirlo, pero sonó sincero. Asentí sin estar lista aún para perdonarlo por completo, pero reconociendo sus palabras con un gesto. Hay algo más en la caja, añadí mientras la abría una vez más. Saqué un pequeño álbum de fotos y lo abrí. Las imágenes recorrían años de recuerdos, Álvaro y yo de niños en la cabaña, construyendo castillos de arena junto al lago, asando malvaviscos con el abuelo junto al fuego. Lo guardaba en su escritorio, en la cabaña, expliqué, pasando las páginas hasta llegar a las más recientes. Nunca dejó de esperar que algún día te acercaras. Mi hermano observó las fotos.
La emoción cruzó su rostro como una marea silenciosa. La he estropeado mucho, ¿verdad? Sí, respondí con franqueza. Pero está claro que el abuelo creía que podías hacerlo mejor. Volvió a instalarse un silencio en la sala, pero era distinto. No era tenso, sino reflexivo. No dolía por rabia, sino por tristeza. La noche había tomado un giro que nadie había previsto. Había desnudado años de sentimientos complicados y resentimientos jamás dichos en voz alta. Marta, que había estado observando sin intervenir, finalmente habló. ¿Y ahora qué? Era la pregunta que flotaba en el aire para todos. ¿Qué haces después de una verdad dolorosa? ¿Cómo se avanza tras la traición y la revelación? Cerré la caja de madera, sintiendo el peso simbólico de la responsabilidad que el abuelo me había confiado. No solo por la cabaña, sino quizás también por nuestra familia. Ahora, dije en voz baja, intentamos honrar lo que el abuelo quería para los dos. La reunión terminó poco después. Mis padres se fueron, lanzando miradas preocupadas hacia Álvaro, divididos entre la decepción por sus actos y la preocupación por su bienestar. Marta me dio un rápido abrazo antes de salir, susurrando, «Llámame mañana», y entonces quedamos solos. Álvaro y yo, en su nueva casa, ya sin el ambiente de celebración. Se movía por la cocina como un autómata, preparando café que ninguno de los dos realmente quería. El silencio entre nosotros pesaba con los años de competencia y malentendidos. «No lo planeé», dijo finalmente, dejando una taza frente a mí. La falsificación, me refiero. Cuando me enteré de la escritura, sentí rabia, dolor. Escribí esa carta esa misma noche, sin pensar realmente que la usaría. «¿Y por qué lo hiciste entonces?», pregunté, envolviendo la taza caliente con las manos. Álvaro miró fijamente su café, como si en su interior pudiera encontrar respuestas. Cuando todos estaban aquí esta noche, celebrando mi nueva casa, quería más. Algo grande que anunciar. Simplemente salió. Me miró, vulnerable, de una forma en la que casi nunca lo había visto. «Siempre he sentido celos de lo que tú tenías con el abuelo. Tú también podrías haberlo tenido», le dije sin dureza. «Él lo quería». «Lo sé. Lo sé ahora también», admitió. «Pero fui demasiado orgulloso, demasiado terco para verlo». Hizo una pausa. Luego preguntó, «¿Qué vas a hacer con la cabaña?». Era la pregunta que me había estado haciendo desde que el abuelo me entregó la escritura 6 meses atrás. «Conservarla, en su mayoría. Necesita algunas reparaciones, pero no quiero cambiar su esencia». Álvaro asintió. Parecía aliviado. «Eso está bien. Debería seguir siendo como al abuelo le gustaba». Observé a mi hermano, a ese alguien con quien había crecido, pero que a veces sentía que apenas conocía. «Sabes que eres bienvenido allí, ¿no?», le dije. «A la cabaña, cuando quieras». Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Incluso después de lo que hice, la cabaña fue construida para unir a la familia, no para separarla», respondí, repitiendo lo que sentía que el abuelo hubiera dicho. «Eso no significa que no siga enfadada o que confíe plenamente en ti ahora mismo, pero la puerta está abierta». Álvaro asintió. Entendió ese ramo de olivo a medias. Una invitación condicionada, pero sincera. «Gracias», susurró. Nos quedamos en silencio unos minutos más, tomando un café que ya se había enfriado. La noche había sido agotadora, emocionalmente y físicamente, y aún quedaba mucho por procesar. «Debería irme», dije finalmente, poniéndome de pie. «Ha sido una noche larga». Álvaro me acompañó hasta la puerta. Antes de que saliera, preguntó, «¿Crees que el abuelo sabía que todo esto pasaría? Lo de la cabaña, el conflicto». Pensé en los preparativos que el abuelo había hecho con tanto cuidado, la escritura notarial, las cartas separadas, sus instrucciones sobre cuándo abrir la caja. «Creo que esperaba que no ocurriera», respondí con honestidad, «pero estaba preparado por si pasaba». Álvaro negó con la cabeza, esbozando una sonrisa triste. «Siempre iba 3 pasos por delante de todos, ¿verdad?». «Así era», asentí.
Mientras conducía de vuelta a casa, con la caja de madera segura en el asiento del copiloto, sentí una mezcla extraña de emociones. Tristeza por todo lo vivido, alivio porque la verdad finalmente había salido a la luz, y una esperanza tímida de que quizás este podría ser un punto de inflexión entre Álvaro y yo. Las llaves de la cabaña pesaban en mi bolsillo, no solo por el metal, sino por lo que representaban: responsabilidad, historia, confianza. El abuelo me había confiado algo precioso, y yo tenía la intención de honrar esa confianza. Pero quizás también había un lugar para Álvaro en esa historia, si estaba dispuesto a encontrarse conmigo a medio camino. Mañana, me prometí, conduciré hasta la cabaña. Me sentaré en el columpio del porche. Observaré cómo la luz cambia sobre el lago. Y tal vez, solo tal vez, sienta la presencia del abuelo una vez más, guiándonos hacia la reconciliación, incluso en su ausencia. La cabaña estaba exactamente como la recordaba: revestimiento de cedro desgastado por el tiempo, contraventanas verde esmeralda, y ese porche ancho que rodeaba 3 lados de la casa. Al llegar al camino de grava, la luz del amanecer se filtraba entre los pinos, proyectando sombras largas sobre el suelo. Parecía que el bosque me daba la bienvenida. Me quedé sentada un momento dentro del coche, contemplando todo. Ahora era mía. No solo un edificio o una propiedad, sino un santuario lleno de memorias y susurros del pasado. Casi podía ver al abuelo en su mecedora favorita, con la gorra de béisbol cubriéndole los ojos, mientras dormía bajo la luz dorada de la tarde. La llave entró en la cerradura con esa resistencia habitual. Había que moverla justo de la forma correcta. Una peculiaridad que el abuelo se había negado a arreglar porque decía que así mantenía alejados a los indeseables. Dentro, todo estaba exactamente como él lo había dejado: libros apilados junto a la mesa, equipo de pesca ordenado meticulosamente en un rincón, y un suave olor a tabaco de pipa aún flotando en el aire, a pesar de que el médico se lo había prohibido años atrás. Caminé por la sala con lentitud, pasando los dedos por los muebles que llevaban generaciones en la familia. La quietud no era pesada, sino apacible, como si la cabaña misma contuviera la respiración, esperando ver qué pasaría después. Mi móvil vibró, un mensaje de Marta. ¿Cómo está la cabaña? Tu madre me llamó esta mañana. Álvaro está destrozado. Le respondí, la cabaña está perfecta. No sé bien qué sentir respecto a Álvaro aún. Otro mensaje llegó casi de inmediato. Está llamando a todo el mundo, intentando explicarse. Tus padres siguen bastante afectados. No me sorprendió. Las secuelas de lo ocurrido no desaparecerían de un día para otro. La confianza, una vez rota, necesita tiempo para reconstruirse. Dejé el móvil a un lado y caminé hacia la gran ventana que daba al lago. El agua brillaba con la luz de la mañana, serena, inmutable, ajena al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Estoy aquí, abuelo, susurré a la habitación vacía. Lo cuidaré bien, te lo prometo. Pasaron 3 semanas antes de que Álvaro volviera a ponerse en contacto conmigo. Su mensaje fue simple. ¿Podemos hablar? En la cabaña, tal vez. Me tomó un día decidirme antes de responderle con una fecha y una hora. Una parte de mí aún no estaba lista para compartir ese espacio con él. Pero la voz del abuelo resonaba en mi mente. Guardar rencor te hace el corazón más pesado, Lucía. A veces el perdón es más para ti que para ellos. El sábado siguiente, cuando el coche de Álvaro apareció en el camino de grava, yo estaba sentada en el columpio del porche, con una taza de café en las manos. Se acercó con paso lento, más apagado de lo que lo había visto en años. Este lugar no ha cambiado nada, dijo, mirando alrededor. Esa es la idea, respondí, señalando la silla frente a mí. Se sentó. Sus dedos tamborileaban con nerviosismo sobre las rodillas. He estado pensando qué decirte durante semanas, pero todo suena insuficiente. Inténtalo de todos modos, sugerí, ni fría ni particularmente cálida. Álvaro respiró hondo. Lo siento,
No solo por la falsificación, por todo, por haber estado celoso de tu relación con el abuelo, por haberte resentido, cuando en realidad debía haber mirado mis propias decisiones. Lo observé. Trataba de medir la sinceridad detrás de sus palabras. El Álvaro que conocía era experto en decir lo que la gente quería oír, cuando le convenía. ¿Por qué lo hiciste? La verdad, le pedí. Miró hacia el lago. Guardó silencio largo rato. Pensé que si tenía la cabaña, de alguna forma compensaría todo el tiempo que no estuve aquí, como si pudiera comprar esos momentos que me perdí. Su voz se quebró ligeramente. Estúpido, ¿verdad? No era una excusa. Era una confesión triste, sincera. Usé el dinero, dijo de pronto, el cheque del abuelo. ¿Para qué? Me inscribí en ese curso de carpintería que el abuelo siempre me decía que probara. Ese al que nunca iba porque estaba demasiado ocupado. Rió, encogiéndose de hombros. Soy malísimo, pero voy a seguir. Tenía razón. Te calma, estar concentrado en crear algo con las manos. Era un detalle pequeño, pero significativo viniendo de él. Álvaro nunca había tenido paciencia para ese tipo de cosas. ¿Le habría gustado?, dije en voz baja. Nos quedamos en silencio. Solo se oía el murmullo suave del agua en la orilla y el canto lejano de los pájaros. Era la misma melodía de fondo que había acompañado tantas conversaciones entre el abuelo y yo a lo largo de los años. Tengo algo que mostrarte, dije finalmente, levantándome. Álvaro me siguió dentro, al estudio del abuelo. Allí estaba, en la esquina, su antiguo escritorio de roble, bañado por la luz de la mañana. Usé la pequeña llave de latón de la caja para abrirlo. Dentro, todo seguía perfectamente organizado. Documentos, cartas, pequeños recuerdos. Guardaba todo, expliqué, sacando una carpeta que decía Álvaro. Dentro había recortes de periódicos sobre su campeonato de debate en el instituto, fotos de su graduación universitaria, incluso una impresión del anuncio de su ascenso del año pasado. Estaba orgulloso de ti, dije suavemente, solo que lo demostraba de forma diferente. Los dedos de Álvaro temblaban al pasar las páginas. No tenía idea de que seguía todo esto. Hay una carpeta para cada miembro de la familia, le dije. Él la llamaba su libreta de orgullo. Álvaro levantó la mirada. Sus ojos brillaban. La cagué mucho, ¿verdad? Sí, respondí sin edulcorar. Pero el abuelo creía en las segundas oportunidades. Y yo también. Saqué de mi bolso un calendario y se lo entregué. He marcado los fines de semana en los que estaré aquí, haciendo mantenimiento o proyectos grandes. Me vendrían bien unas manos extra, incluso unas manos torpes en carpintería. Una sonrisa tímida asomó en su rostro. ¿De verdad? La cabaña fue hecha para unir a la familia, no para separarla. Eso era lo que el abuelo quería. Esa tarde nos sentamos en el muelle, con los pies colgando sobre el agua fría. Álvaro proponía ideas para renovar la caseta del bote, mientras yo garabateaba bocetos en una libreta. ¿Sabes?, dijo mirando el lago. Creo que el abuelo sabía exactamente lo que hacía al darte esta cabaña. ¿A qué te refieres? No solo heredaste un lugar, respondió con voz pensativa. Heredaste su papel, el de mantener a la familia conectada con lo que realmente importa. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. La superficie del lago reflejaba destellos dorados. Y supe que el abuelo me había dado más que una propiedad. Me había dado la oportunidad de sanar viejas heridas y de forjar nuevas conexiones. Empezando con el hermano que casi había perdido por orgullo y resentimiento. Si esta historia te tocó el corazón y te recordó la importancia de la verdad, la familia y las segundas oportunidades, suscríbete al canal para descubrir más relatos que inspiran, conmueven y nos hacen reflexionar. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para sanar. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen más lejos.